Bueno, compañeros, buenas noches. Para mí es un gusto estar por acá. Vamos a, ¿sí me oigo? Hablar un poco de lo que es el tema del neuromercadeo, neuromarketing, enfocándolo un poco o básicamente en lo que es la perspectiva neural. Vamos a hablar tanto a nivel comercial como a nivel de psicología un poquito de cómo se comporta la gente. Entonces vamos a tratar de suponer que no hay partido de fútbol hasta ahora, ¿verdad? Vamos a tratar de enfocarnos acá en la charla. Toda teoría o toda ponencia siempre empieza con un eje teórico o con un marco teórico. En este caso, planteamos 4 conceptos fundamentales o 4 conceptos básicos para efectos de establecer la teoría que estamos hablando. Hablamos de psicología, por supuesto, psicología a nivel de comportamiento humano. Hablamos un poco de psicometría, que es la parte matemática a nivel... ¿Me escucho? Sí. La parte matemática a nivel de psicología, es decir, la medición de conductas, la estipulación de fórmulas o planteamientos matemáticos para medir conductas. Sin duda alguna, el tema de fondo, que es la neuralidad, el tema de lo que pasa aquí arriba, lo que pasa en el cerebro, y, ¿por qué no? Importante, ¿verdad? Si es neuromarketing, pues hay que hablar de mercadeo. Todo esto nos lleva entonces al tema de lo que es neurocomunicación o neuromercadeo, o neuromarketing tal cual. Vamos a enfocarnos en estas áreas, empezando entonces por el tema particular que hace referencia al cerebro. El cerebro, compañeros, es quizás de lo más intrigante, lo más complicado, pero a la vez lo más interesante de analizar. Vamos a enfocarnos primero, esto es un cerebro visto desde arriba, con mucha imaginación, pero un cerebro al fin, con 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esa es la división tradicional o la forma convencional de estudiar un cerebro, lo cual es cierto, pero no es la única división cerebral que tenemos. El hemisferio derecho, ustedes saben que controla la emoción, controla la parte creativa, la parte de colores, de imágenes, de formas, las formas no simétricas, o sea, la parte redonda, mientras que el cerebro izquierdo es quizás un poco más aburrido, la parte matemática, analítica, racional, etc. Esto es cierto, pero no son los únicos 2 cerebros. Por otra parte, tenemos un lóbulo que se llama el lóbulo frontal, acá, ¿verdad? Al frente. Ese lóbulo controla precisamente el sentido común, que como dicen convencionalmente, el sentido común no es el más común de los sentidos. Este sentido común no es otra cosa que la consideración moral y racional de lo que se puede determinar como bueno o no bueno, o social o no social. Es decir, todo el comportamiento humano, tal cual, a nivel social, se genera acá. Y por último tenemos el subconsciente, que está ubicado aquí atrás, que es dado por el cerebelo, y que el cerebelo no es otra cosa que lo que controla aquellas cuestiones a nivel subconsciente e incluso a nivel onírico. La parte onírica es el sueño, o sea, la parte de sueños. Aquí hay una cuestión interesante. El licor, los que han tomado licor alguna vez y que se han pasado de tragos alguna vez, el licor ataca directamente acá. Entonces vean qué curioso, el licor no potencia el hecho de que usted sea más emotivo, ni hace que usted deje de pensar. El licor, ¿qué hace? Simple y sencillamente le quita el sentido común. O sea, le quita el sentido de lo que es bueno y lo que es malo a nivel social. Alguien que hace algo tomado, no es que no quería hacerlo, quería hacerlo. Simple y sencillamente el licor lo que hace es desinhibirlo. Al día siguiente, la denominada goma moral. ¿A dónde se va la goma moral? Aquí, ¿verdad? El sentido común, como les digo, es lo que controla eso, la parte de lo que yo considero correcto o considero incorrecto. Esto es cierto, pero no es la única división cerebral. Hace aproximadamente 40 años, 50 años, se descubre o se genera la teoría de los 3 cerebros. Y esa es quizá la parte más relevante. El ser humano, ya los vamos a ver un poco más a nivel gráfico, tiene 3 cerebros. El cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano, o reptil, también se le llama así, o reptílico, es el cerebro más básico, es el cerebro instintivo. En esta parte generamos los temas de sensaciones físicas, de instintos, los temas a nivel de reproducción, a nivel sexual. El sexo se genera acá. Todo lo que sea instinto de supervivencia, el hambre, en fin, es un cerebro muy animal. O sea, es la parte más animal quizás del ser humano. La parte emotiva, que vendría siendo la parte límbica, y el neocórtex, que genera la parte analítica. Es decir, en esta parte, en la parte externa o en la neocorteza, el ser humano genera todo lo que son razones, lo que son análisis y lo que es la parte aburrida del cerebro. Las emociones, por definición, muchachos, se generan acá. Y una emoción por sí misma nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser de carácter racional, porque las emociones son básicamente generación de neuroquímicos que hacen que la gente genere respuestas. Solo hay una emoción que conecta ambas capas del cerebro y es la única emoción que podríamos considerar de carácter más racional, pero fuera de esa ninguna otra. La única que podríamos meter acá, ligada un poquito en esto, es el miedo.
Porque el miedo es una respuesta racional a una situación desconocida. El miedo quizás podríamos generarlo un poco acá. Y después veremos que el miedo tiene un poder a nivel comercial impresionante. Todo esto, llámese como se llame la división, se mueve a través de una cosa que la llamamos el proceso sináptico. La sinapsis no es otra cosa que el contacto entre neuronas y neuronas a nivel cerebral, es decir, entre células cerebrales. Las neuronas son pequeñas celulitas que están en el cerebro y que hacen que la gente piense, razone, se mueva, actúe. Hay 3 estadios a nivel de sinapsis. Tenemos la presinapsis, la sinapsis y la postsinapsis. En términos generales y sencillos, el proceso presináptico lo que genera es que la gente vea algo y no tenga la más mínima capacidad de razonarlo. O sea, no lo entiende. Simplemente no hay manera de que lo entienda. Aquí lo que generamos es una primera impresión sin mayor razonamiento a fondo. Por acá tenemos un razonamiento, pero no muy allá, ¿verdad? Esto es lo típico cuando usted llega a un examen y no se acuerda de lo que le preguntan. Usted dice, Dios mío, ¿en qué momento vimos esto? Hay una leve sensación ahí de conocimiento, pero hasta ahí, ¿ok? No pasamos de ahí. Y la postsinapsis es ya la parte final, cuando realmente una neurona conecta a otra neurona y esa neurona conecta a otra neurona a la n cantidad de veces y lo que generamos entonces es un análisis, ¿ok? Puede uno plantear acá una relación lógica entre este cerebro y este cerebro, o incluso, ¿por qué no?, el hemisferio izquierdo, la postsinapsis y el neocórtex. Y todo esto que sucede en el cerebro, ahora viene una película, por cierto, un paréntesis ahí, no sé si han visto el prólogo, Intensamente. Esa película está basada en esta teoría, ¿ok? Cuando la vean se van a acordar un poco de esto. Todo esto se mueve a través de una cosita que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores, muchachos, son básicamente enzimas o químicos que se generan en el cerebro y es lo que hace que nos movamos y que actuemos. Vamos a hablar un poquito más de esto. Primero, la división tradicional, como lo ven aquí, ¿verdad? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Aquí básicamente lo que tenemos es el hemisferio izquierdo, bastante aburrido, ¿verdad? El lenguaje escrito, la lectoescritura, la parte matemática. El razonamiento, vean qué interesante acá, es si usted se tira en el aire, usted se cae. Pero en el hemisferio derecho, ¿qué pasa? Vean la diferencia entre razonamiento e imaginación. La imaginación, si usted se tira del aire, puede volar, a diferencia del lado izquierdo. Aquí la parte más relevante, y eso lo vamos a retomar ahora cuando hablemos un poco de diseño gráfico, es que el ojo izquierdo se conecta al hemisferio derecho y viceversa. Es decir, el ser humano tiene la parte física o la parte meramente fisiológica al contrario del cerebro. Funcionamos al revés. El ojo izquierdo se conecta al hemisferio derecho y el ojo derecho viceversa, al hemisferio izquierdo. Lo cual ya con solo eso nos da una relación lógica. Si yo quiero diagramar algo para lograr un impacto más emotivo, tengo que empezar diagramando por la izquierda para que sea el ojo derecho que lo haga. Dentro del cerebro también tenemos, como les dije, otros procesos. Esta es la teoría de los 3 cerebros. La parte básica, instintiva, la parte animal del ser humano, la parte reptiliana, como lo ven, está en el centro, seguido por el sistema límbico, bueno, ahí lo van viendo, y por el sistema neocorteciano. El neocórtex en los seres humanos es más grande, ¿ok? Lo cual no quiere decir que todo el mundo lo utilice, ¿ok? Pero sí es más grande. Es decir, hay más capacidad de razonamiento en el ser humano que la capacidad emotiva. Sin embargo, la emoción genera mayor impacto. Ahorita vamos a ver por qué a nivel neural o a nivel ya fisiológico tal cual. El neocórtex, compañeros, como lo ven, es lo que genera la parte racional. El neocórtex no me genera emociones, no me genera sentimientos, no me genera instintos, me genera meramente razonamiento. El reptiliano, que es el que está en el medio, perdón, el límbico, me genera emociones, las emociones total y absolutamente irracionales. Y el sistema límbico, perdón, reptiliano, es el sistema de supervivencia, o sea, es la parte instintiva animal del hombre, ¿okay? Ahí nos generamos todo lo que es el dolor, lo que es la parte de no tocar una estufa caliente porque sabemos que por instinto está caliente. Nadie nos enseñó eso. Eso es la parte instintiva. Todo esto, entre capas de cerebro, se mueve gracias a esto. Eso es una neurona. Tomen su cerebro, pónganlo debajo de un microscopio y auméntenlo a n cantidad de veces y eso es lo que van a ver. Bueno, no van a ver una neurona, van a ver más de una neurona, ¿verdad? Sería complicado ver solo una neurona. La neurona, como ustedes ven, tiene varias áreas. Vamos a ver así sencillas algunas. La neurona es una célula que me permite razonar, me permite enviar información, me permite analizar, me permite captar ideas, me permite plantear situaciones, me permite razonar, pensar, me hace no necesariamente inteligente, pero me permite potenciar la inteligencia y tiene varios elementos. Si alguien leyó Un Mundo Feliz o vio la obra o ha escuchado Un Mundo Feliz, había una droga que se llama el soma.
El soma se genera de acá, o sea, no, el libro, el autor lo toma de acá. En el núcleo, que el soma estaría aquí, en el puro centro, mejor esta cosa. El núcleo es donde se genera la actividad neural, es decir, es en el núcleo que empezamos a generar neuroquímicos, es en el núcleo que empezamos a generar cualquier situación que nos lleve a sentir, a pensar o a tener instintos. El número 3, el axón, no sé si lo ven arriba, el axón es, y eso vamos a retomarlo más tarde, y acuérdense de esa palabra, el axón es el canal que me permite distribuir información de una neurona a otra. Y aquí una vez les adelanto algo, las mujeres tienen este canal más grande. O sea, piensan más rápido que los hombres. Y pueden enviar más información que los hombres. Después vamos a ver un poco más, así que tranquilos. El 5, el dendrita, no lo vamos a ver mucho, pero es básicamente la conexión de la neurona con las capas cortesianas. Y el botón sináptico, que sí es importante, es lo que hace que se conecten entre neuronas. La neurona, entonces, como les dije, tiene 3 procesos, ¿verdad? Una neurona activa lo que hace es enviar información. Una neurona en estado inactivo simplemente está muerta, no genera mayor información. Esto que ven acá vendría siendo un proceso sináptico, no postsináptico ni presináptico, sino sináptico. Vean las neuronas, hay una neurona, envía información, esos impulsos que ven ahí son neuroquímicos, ahí estamos enviando información, la persona está pensando. Pero si lo ven bien, ¿qué pasa en las otras neuronas? No hay recepción, es decir, no hay un análisis a fondo. La gente está pensando, pero no está entendiendo. ¿Okay? Típica estudiada que usted repite, cierra el libro y no se acuerda nada, ¿verdad? Eso es un proceso sináptico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos tratando de racionalizar, pero no le llegamos. Si nos vamos a la parte postsináptica, que es donde realmente yo logro racionalizar las cosas y pensar, se ve más o menos así. ¿Lo ven? Vean la cantidad de información, la cantidad de químicos, la cantidad de transmisión y vean en el fondo las otras neuronas también encendidas. Aquí lo que tenemos entonces es un razonamiento a fondo, grande. La gente está pensando y está realmente analizando. Si viéramos un cerebro en estado presináptico, el cerebro se vería apagado, ¿okay? Completamente. Sería interesantísimo ir a algunas clases y poder medir todos los cerebros en ese momento, ¿verdad? A ver qué está pasando, a ver cuántos tienen iluminación y cuántos no tienen iluminación. Esos puntos de luz, compañeros, son entonces los neuroquímicos, impulsos electromagnéticos derivados de químicos. ¿Cuáles son los químicos? Esas que están en roja. Eso que se ve ahí es lo que hablábamos del botón presináptico, o sea, el contacto entre una neurona y otra. Este proceso que vemos ahí es un proceso de carácter sináptico. Hay cierta transmisión, pero vean que la transmisión de información no ha llegado a la otra neurona. Es decir, la persona está pensando, pero no ha logrado captar. Si la persona no logra captar realmente y no logra pasar esos neurotransmisores a otra neurona, no va a lograr analizar. Y es muy diferente pensar a analizar. Ese traslado de neuroquímicos solo se genera a punta de possinapsis. Los cositos que están ahí en rojo, los puntitos rojos, son lo que llamamos entonces neuroquímicos. Los neuroquímicos es interesantísimo y la persona que aprenda a manejar y a manipular los neuroquímicos tiene el mundo en sus manos, como dicen. Veanlo por acá. Esos son los neuroquímicos. Hay más, por supuesto, ¿verdad? Los neuroquímicos son la dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina y adrenalina. Hay otros, claro que hay otros. Sin embargo, me voy a enfocar en estos. Vean qué interesante aquí, muchachos, la mezcla del amor. Dopamina, que es básicamente felicidad, serotonina, que es recompensa física, placer físico, y la oxitocina, que no es otra cosa que un grado de obsesión. Vean la mezcla de esquizofrenia. La esquizofrenia es básicamente dopamina en su máximo estado. O sea, podemos plantear lógicamente que el amor es un 33% dado por esquizofrenia. La felicidad, meramente serotonina, y si ven la depresión entonces básicamente lo que hace es bajar los niveles de felicidad física y felicidad tal cual, ¿verdad? La furia y temor lo que me genera es básicamente adrenalina al máximo, o sea, aquí lo que hace la gente es que está en un grado de excitación tan fuerte que casi no puede pensar, porque está tan enojado o está tan temeroso que no puede pensar. El amor es quizás la más irracional de todas, ¿ok? Por una razón muy simple. Es la que más químico genera, ¿ok?
¿ok? Si lo ven bien, ninguna otra genera tantos químicos como el amor. Ese proceso de enamoramiento, para que se hagan una idea, esa generación de dopamina, serotonina y oxitocina dura aproximadamente, en promedio, 3 años. ¿Ok? A los 3 años tiende a bajar, baja a la mitad y desaparece a los 5 años. ¿Ok? Entonces, para que vean que la cuestión química tampoco es duradera, la cuestión química cambia. Sin embargo, muchachos, después de ese tiempo, 5 años, es imposible químicamente tener las mismas reacciones a nivel de amor, pero la parte personal, la decisión personal de querer estar con alguien, pues ya es otra cosa aparte. El amor, muchachos, a nivel comercial, lo podemos ligar un poco a 2 áreas. A la parte de sensación física por la serotonina o a la parte de obsesión por la oxitocina. Y aquí viene quizás la crítica más grande a esta teoría. Si nosotros sabemos esto y logramos generar esto en las personas, en esencia lo que estamos haciendo es manipulando emociones. Y esa es la crítica más grande que hay al neuromarketing. Pueda que tenga toda la razón y pueda que sea moralmente o éticamente incorrecto, pero hasta donde yo tengo entendido, las empresas y los negocios se hacen con una sola causa, y es ganar dinero. Y ganar dinero se hace a través de ventas. Por acá tengo un ejemplito a nivel de video, que pongamos la atención acá, por favor. Ok, a los que les gusta el video y se identifican con el video, están generando en este momento dopamina y serotonina. Y los que les molestó el video están generando adrenalina y oxitocina. O sea, es una cuestión meramente de químicos. Es imposible que un video como este, tan segmentado, tan dividido, le guste a todo el mundo. Machista, por supuesto que es machista totalmente, pero eso no implica que el mercado al que esté dirigido le llegue correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la generación de químicos. Una misma sensación, una misma emoción puede generar diferentes reacciones o diferentes impactos dependiendo del público. El cerebro, por otra parte, y esta es la parte que yo quizás donde más difiero con algunos autores, que el neuromarketing se basa en 3 cerebros, pero no es cierto. Hay otros cerebros. Tenemos estos lóbulos y tenemos más partes cerebrales y cada parte cerebral controla algo diferente. Véanlo acá. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal está ubicado en la parte del córtex sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Controla la parte física. Este lóbulo parietal tiene más influencia a nivel de conducta por mucho que el segundo. Vean el lóbulo occipital lo que controla, la visión. Y usualmente en negocios, en economía, en mercadeo, ¿qué terminamos haciendo? ¿Qué nos enseñan en mercadeo? Visual, diagramación, 4Ps, 6Ps, 8Ps, 10Ps, 9Ps. Y en realidad hay otras técnicas mucho más fuertes. El tercero particularmente, el lóbulo temporal. Se liga, y acuérdense de esa palabra, el hipocampo, que el hipocampo básicamente me controla el olfato. El hipocampo tiene un 60% más de impacto a nivel emotivo y a nivel de reacción química que cualquier otro cerebro. Y vean lo que controla el hipocampo, el olfato. ¿Cuántas veces realmente utilizamos marketing olfativo? Vaya usted a un hospital, vaya usted a un dentista y ojalá ese bendito aroma como a neftalina, ¿eh? Usted con solo entrar ya no le gusta, ¿ok? Ese tipo de cosas a nivel aromático funcionan, ¿verdad? El lóbulo temporal que me controla entonces, medios como el radio, como la música, la parte auditiva y la parte olfativa. Y por último tenemos lo que es otras secciones. Me interesa mucho este que está acá, que es el tálamo. El tálamo está en el puro centro del cerebro y el tálamo es el culpable de que hagamos cualquier cosa que hacemos. Ahí llega la información. El tálamo es como decir el faro donde llega toda la información, es el integrador de información. Y estos que están aquí los vamos a tomar ahorita a nivel de motivación neural. La motivación no es otra cosa que una sensación química, igual una sensación química quizás más manipulable que el amor y mucho más efectiva. Entonces vamos a tomarla por acá. Vean cómo usted puede llegar a una empresa y dice, vamos a hacer una estrategia de marketing del lóbulo occipital ligada al hipocampo por lóbulo temporal. Todo el mundo se queda, este mae sí sabe qué va.
¿ok? Y no es otra cosa que jugar con reacciones cerebrales, ¿estamos de acuerdo? Importante el tema del hipocampo. El hipocampo es quizás lo que más fuerza me da a nivel de reacción. Veanlo por acá. Ahí tenemos entonces los lóbulos o los cerebros. El lóbulo temporal es el amarillo. Vean la diferencia del lóbulo temporal en relación al lóbulo occipital, que es el azul o celeste. Es mucho más poderoso, mucho más fuerte a nivel de audición, a nivel de aroma, la reacción que yo puedo generar aún por encima de cualquier cuestión visual que yo haga. Vean incluso el lóbulo, el frontal, que controla el sentido común. Vean lo importante que es el sentido común para las personas, ¿verdad? Hay muchos autores que hablan de que la emoción vende y que la emoción, sí, la emoción vende, claro que sí. La emoción vende, pero la razón cierra ventas. Entonces tampoco puedo ser tan emotivo para todo. También hay que ser un poco racional en algunas cosas. Y lo curioso acá, muchachos, es eso. Vean la poca importancia o la poca relevancia a nivel visual que tiene el lóbulo occipital, y sin embargo, a nivel de mercadeo se le sigue dando mucho énfasis a esto. Por acá planteamos entonces lo que yo, a criterio muy personal, planteo como la mezcla de mercadeo a nivel neural. Y la basamos en 4 cosas. La basamos en la sinapsis, el hemisferio, el neurotransmisor y la región cerebral. La sinapsis me define totalmente el grado de razonamiento que yo le voy a dar a una campaña. Y la sinapsis la hacemos únicamente con la cantidad de información que yo le dé. A mayor cantidad de información visual, analítica que yo le dé a una persona, la persona va a razonar más. Relación muy lógica. Mayor razón, automáticamente la emoción se me cae. Sin embargo, lo puedo ligar a la forma de transmitirlo, que vendría siendo el hemisferio. Lo puedo enviar al hemisferio izquierdo o al hemisferio derecho, jugando con un peso y contrapeso de emoción y razón. La técnica, la manera de hacerlo, me lo va a decir la región cerebral que yo quiero enviar. Aromático, auditivo, visual, participativo, degustaciones, etc. Y por último, el neurotransmisor me va a influenciar la parte de la sensación que yo quiero generar. A esto lo podemos llamar entonces la mezcla neural o el código neural. Cualquier comunicación que se haga, ustedes saben que hay un emisor, un receptor, un código que tiene que ser decodificado en el mismo lenguaje. En este caso lo hablamos de código neural tal cual. Este es un ejemplo de codificación neural. Denle una leída, por favor. Acá tenemos en esencia un criterio existencialista, y el existencialismo, incluso a nivel filosófico, no es otra cosa que una cuestión de carácter racional, de definirme yo quién soy emotivamente. Y vean qué interesante acá, vean la cara, la primera lámina, la cara de Felipito. Está pensando, está aplicando una sinapsis, usando el lóbulo izquierdo y pensando un poco ahí en la parte racional. En la segunda se genera un poco más de emoción. ¿Por qué? Porque ya está activando su sistema sináptico relacionado con un hemisferio derecho. En el tercero se exalta, ¿verdad? Se excita completamente. Vean qué pasa cuando la emoción sobrepasa la razón. Cuando encuentra una respuesta emotiva, perdón, una respuesta racional a una situación emotiva, vean lo que termina pasándole. Pierde toda la capacidad emotiva que tenía. Entonces es tan importante enfocarse tanto en una cuestión emotiva como una cuestión racional. No podemos ser ni totalmente emotivos ni totalmente racionales. Yo tengo que darle a la gente verdades y tengo que darle relaciones. Ejemplo. El ser humano, el cerebro del ser humano tiene un principio básico, que es la simetría cerebral. El cerebro entiende principios y entiende finales. Todos acá, si les pregunto, ¿se acuerdan de su primer beso? ¿Se acuerdan del quinto? Difícilmente, ¿verdad? Solo casos ya excepcionales. Una película, usualmente yo me acuerdo del inicio y me acuerdo del final. ¿Por qué? Porque el cerebro humano necesita el principio y necesita el final. Las clases universitarias, muchachos, son tan importantes, la bienvenida, y más allá de la bienvenida, incluso el cierre. A veces uno se da una clase y ni siquiera se acuerda de lo que vio, se acuerda de lo que le dijeron al final. Por eso es que se acuerda de las tareas, pero no se acuerda qué era la tarea. Que se acuerda que hay tarea, pero no me acuerdo qué era. ¿Por qué? Porque me dijeron que era la tarea a la mitad, pero no me volvieron a recordar de qué era la tarea al final. ¿Ok? Eso es simetría cerebral. Vamos a dar un par de ejemplos de cómo es importante que el centro se puede cambiar, pero el inicio y el final no podemos cambiarlos. Y llegamos a esta teoría, que esta teoría es interesantísima. El cerebro o el comportamiento neural de hombres y mujeres. Hay teorías de aquí que yo no comparto mucho, otras sí las comparto, pero lo cierto es que todas están probadas. Voy a empezar con las mujeres. Vean qué interesante. Las mujeres a nivel neural
tienen más circuitos cerebrales. O sea, transmiten información más rápido, piensan más rápido, se acuerdan más, tienen más capacidad de analizar, tienen más inteligencia, pueden pensar más rápido. En esencia, las mujeres sí son más inteligentes que los hombres. Sí, son más inteligentes. Sin embargo, tienen una región límbica más grande. ¿Y qué controlaba el cerebro límbico? Las emociones. Y una emoción, en el momento que genera un neuroquímico, la emoción que hace, bloquea todo el sistema neural y literalmente, carajo, los razonamientos. ¿Por qué? Porque el razonamiento, muchachos, es una cuestión dada por sinapsis, una cuestión dada meramente por capacidad analítica. La emoción bloquea esto, pero sí hace a las mujeres por mucho más inteligentes que los hombres. Tienen una capacidad sináptica casi del doble de los hombres, lo cual hace que piensen y se acuerden de cosas que nosotros no podemos acordarnos. Una mujer puede pensar, estarlo regañando a usted por algo que realmente no lo está regañando por eso. Lo está regañando por algo que pasó hace un mes, hace 2 meses, hace 1 año, hace 5 años, hace 6 años. Nosotros, si acaso, nos acordamos 1 hora lo que pasó. ¿Se acuerdan de los axonas, que era la transmisión, el tubo que hay entre una neurona y otra? Las mujeres tienen los axonas más largos. O sea, pueden transmitir mucho más información en una misma situación. Nosotros no podemos hacer eso. Y esto es interesantísimo. Las mujeres pueden usar el hemisferio izquierdo y el derecho a la vez. Lo que separa el hemisferio derecho y el izquierdo se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se dice que es el mediador más grande del mundo, ¿verdad? Porque agarra emociones y razones y los pega. Los hombres, compañeros y compañeras, no podemos usar el cerebro a la misma vez. O somos emotivos o somos racionales. Pero no podemos jamás nunca tomar algo emocional y hacerlo racional. Moraleja, muchachas, si a un mae les gusta, díganlo. No lo vamos a entender. No entendemos el lenguaje corporal. No podemos entenderlo. Simple. Nosotros no entendemos una cuestión emotiva transmitida de manera racional. No podemos hacerlo. Es más, tenemos más chance de malinterpretar una chavala que quiera ser amiga que una chavala que nos está echando el cuento meramente por lenguaje corporal. Okay, los hombres no podemos hacer eso. Las mujeres pueden interpretar matices faciales, o sea, pueden interpretar lo que un hombre piensa con solo verlo. Los hombres no podemos hacer eso. Y la palabra que el neuromarketing utiliza para definir a la mujer neuralmente es aventura. Es decir, la mujer piensa, analiza, se mete en las cosas, le mete mucha emoción a las cosas, al punto de que una mujer, ¿por qué tiene tan buena memoria? Porque toma un evento, lo asocia a una emoción, lo plasma en la memoria y se puede acordar para toda la vida de eso. Los hombres podemos hacer eso, pero nunca nos pasa, ¿verdad? Difícilmente nos pasa. Ahora, los hombres, por otro lado, tenemos menos circuitos. Se supone, no está probado, que es un 40% menos circuitos que las mujeres. La segunda, subrayenla, póngala en negrita, póngala en letra 14. El cerebro hipotalámico controla una sola cosa: el impulso sexual. Y en efecto, el cerebro hipotalámico es aproximadamente un 40% más grande en los hombres que en las mujeres. Entonces, cuando los encuentren viendo una chavala que pasó, que está muy guapa, usted simplemente dice, qué pena, no es mi culpa, mi cerebro hipotalámico es más grande, no es culpa mía. Qué pena, pero no es mi culpa. Pensamos normalmente, tenemos una sinapsis normal, no es tan grande, solo podemos usar un hemisferio. Sí somos menos emotivos, pero no por insensibles, sino por el hecho que, en teoría no, realmente, el neocórtex es más grande en los hombres, lo cual no nos hace más inteligentes, simplemente nos hace con menos capacidad emotiva. Yo no creo que los hombres seamos más racionales, pero sí pienso que somos menos emotivos, entonces ser menos emotivos por conexividad va una de la mano. Y la misión es la palabra que el neuromarketing utiliza para definir al hombre. El hombre llegó para lo que vino y vino a hacer lo que vino. La mujer no, la mujer es más tipo aventura. Por acá, el ejemplo típico. Nou, dit is de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... Si tomo a los hombres y los pongo del lado de los zapatos, se generaría el mismo impacto. Difícilmente, ¿eh? Pongo a las mujeres del lado de las cervezas
Bueno, no creo que tan así, ¿verdad? Tal vez no tanto, pero sí se generaría. Eso es básicamente el impacto a nivel de cerebros. Los cerebros funcionan diferentes. ¿Quién está bien y quién está mal? Nadie, son maneras de ver. La forma en que saludamos. ¿Ok? Eso es típico, ¿verdad? Se saluda, mae, ¿todo bien? Y la chavala, así de arriba abajo, pulsera, reloj, vestido, la semana pasada lo andaba, no lo andaba. ¿Por qué? Porque el cerebro es más rápido, piensan el doble de nosotros, analizan el doble de nosotros. No sé, a los compañeros profesores si les ha pasado que a veces usted se llega a mudar para una clase y no se acuerda si se puso eso la semana pasada en la misma clase, ¿verdad? Las mujeres no, las mujeres tienen capacidad de hacer esa memoria. Nosotros no, ¿verdad? Imagínense un hombre por la cuarta, con pelo, piel, maquillaje, ya se nos cruzan, ya no más, ¿verdad? O sea, con 4 cosas que veamos ya se nos olvida. ¿Por qué? Porque somos más directos, somos un cerebro más sencillo que el cerebro de las mujeres. El impacto, entonces, podemos definirlo una relación muy lógica. Y esto es quizás de lo más relevante a nivel de relaciones neurales que hay que entender. Si yo quiero hacer algo racional, me voy al neocórtex, me voy a un proceso sináptico o postsináptico y al hemisferio izquierdo. Eso es la mezcla racional neural. A contrario sensu, si me voy a la parte emotiva, me voy al cerebro límbico, un proceso presináptico, no dejo que la gente piense, no le doy información, no lo dejo pensar, no le emito mayor cantidad de información para que no piense. Y por último me voy al hemisferio derecho, lo cual implica que me voy por el lado izquierdo de la visión o con cosas más creativas. Planteando la relación entonces de que el impacto neural va a estar ya sea por la percepción que la gente tenga o bien por el valor real. Sin embargo, el valor real, es decir, el valor del producto, no tiene el mismo peso que tiene la percepción. ¿Por qué? Porque el valor real se percibe por el lado racional. Y la gente, a pesar de que le gusta racionalizar, la emoción en efecto es más fuerte. Entonces, acuérdense de esas dos situaciones importantes, viéndolo de esta manera. Esto sería, si logramos, a nivel de neuromarketing, ese es como el sueño erótico de cualquier neuromercadólogo, ¿verdad? Tener un aparato de estos y podérselo pegar a todos los clientes. Esto sería lo genial. Arriba, la primera que está arriba es si la persona está emocionada, si está alegre, si está conectada con el tema. La segunda está relajada. La tercera está como somnoliento, en un sueño muy liviano, y aquí está completamente dormido. Vean qué interesante esto. El patrón neural de una persona enamorada es más o menos así, pero las ondas como las de arriba. O sea, es una excitación a nivel casi dormido. O sea, es una excitación tan fuerte que no lo deja pensar, no lo deja racionalizar. Ondas completamente dispersas, pero muy activas a la vez. Si yo tuviera que evaluar un panel de clientes, yo trataría de que las ondas que generen siempre sean las partes de arriba. Entre más pequeñitas sean, más atenta está la persona. El patrón, por ejemplo, una persona tomada es como el asleep, el que está acá, ¿lo ven? Que está tratando ahí como de hacer algo, pues no puede. Eso es más o menos el patrón de una persona que está tomada. Y súmela a eso, que bloquean el sentido común, entonces ya sabemos las consecuencias. Véanlo acá. Este estudio fue hecho a hombres, particularmente a hombres, y van en orden. Primera lámina o primera parte de arriba, les enseñan el producto y se les activa la parte reptiliana, ni siquiera emotiva, o sea, la parte instintiva. Claro, el chaval lo ve esto y dice, pucha, yo me compro ese carro, todas se montan conmigo, una tras otra. Le dicen un poco más el motor, el ruido del motor, toda la parte derecha se le pone, ¿verdad? Qué emoción, ¿verdad? Y les dicen el precio y vean abajo. Primero se les apaga el cerebro, y segundo, se les pone la parte izquierda, o sea, empiezan a pensar, ¿ok? Empiezan a pensar. Vean como una cuestión racional al final, la emoción me vende, pero ¿qué me cierra la venta? La parte racional. O sea, yo al final, si no le doy el precio, no me lo compra. Y al final, la parte racional, ¿qué terminó haciéndome? Matándome todo el principio que ya había generado. Esa parte racional hay que tenerle cuidado, hay que darla, claro que hay que darla, pero tenemos que tener cuidado con eso. Véanlo por acá. Yo no soy muy fan de esta marca, en realidad no la consumo, pero vean el poder de marca que tiene esto, es impresionante. Yo no he visto un poder de marca tal cual como este. Empecemos de arriba. Les muestran el producto. Primera reacción, ni siquiera reptiliana, sino subconsciente, parte de atrás. ¿Ok? O sea, es una cuestión que está metida en el subconsciente de la gente. Le dan un poco más de información, probablemente la parte que le están diciendo información, donde el cerebro le está diciendo que es mala, bueno, o que tiene cosas no tan buenas. ¿Qué pasa con la parte emotiva? Lo sopesa. O sea, mata una con otra. Y les dan el precio y al final, ¿qué pasa?
No tiene ningún efecto. El precio lo único que hace al final es un poco más, nuevamente, volverme a la primera lámina. Ok, eso es realmente un poder de marca. Como les digo, yo no soy muy fan, pero es realmente la marca metida ya en el yo propio de la persona. Vean las ondas. Las ondas están totalmente, casi simulando el patrón de enamoramiento de una persona. Y acá vamos a la técnica quizás más antiética que vamos a ver hoy, pero a la vez la más fuerte, que es la motivación. La motivación, muchachos, es en esencia una sensación intrínseca o extrínseca, y aquí yo difiero con todos los autores en el sentido de que dicen que la motivación es interna o es externa. No, la motivación es interna. La motivación se genera en usted, punto. Que hay elementos internos o externos que la potencian es otra cosa, pero es interna. La motivación en código neural la llamamos como el DAS. El deseo lo generamos a punta o en función de la dopamina, que la dopamina era felicidad. O sea, la primera manera de motivar a alguien es genérele felicidad. Métalo en el tema. Segundo, haga una acción. La acción lo que le genera es una expectativa, o sea, le genera adrenalina. La acción es más fuerte incluso que la misma expresión propia de lo que yo quiero lograr. Es decir, la expectativa, tal cual, es aún más fuerte que el mismo premio. No sé si captan la idea. Cuando yo espero algo, lo espero, pienso en eso, me obsesiono con eso, lucho por eso, y en el momento que lo tengo, a veces no era tan bueno como yo realmente lo quería. ¿Por qué? Porque es adrenalina. Y la satisfacción la logramos con recompensa física, con serotonina. Eso lo llamamos el código DAS. El código DAS es el funcionamiento neural de la motivación. Ya vamos a ver gráficamente cómo funciona esto. El SARA lo conocemos, como lo ven ahí, el sistema activador reticular ascendente. Y este sistema activador reticular ascendente me controla el 95% de los estímulos que el ser humano recibe. Acá es donde se genera la motivación. Acuérdense de estas dos, el SARA y el DAS. Y por último, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo entendemos la motivación? La motivación se genera en el puro cerebro reptiliano de la persona. Hay un instinto. Empieza a generar neurotransmisores. ¿Cuáles? La dopamina y la adrenalina. O sea, empieza a generar excitación y anticipación y expectativa por medio de felicidad. Eso empieza a subir en el cerebro de adentro para afuera, de abajo hacia arriba, valga la redundancia, y me genera una cuestión que llamamos la recompensa, el sistema de recompensas. Cuando la información finalmente llega al lóbulo frontal para ser racionalizada, llega total y absolutamente corrupta. ¿Por qué? Porque llega llena de dopamina. ¿Okay? Es decir, ya la persona al llegar al cerebro racional para pensar que si lo que tiene que hacer es bueno o malo, ya no lo va a pensar, porque simplemente está lleno de dopamina. Véanlo acá. Se genera en el 1, en la vía dopaminérgica nigroestriatal. ¿Se van a acordar de eso, verdad? ¿Okay? Vean dónde se genera. Se genera en el cerebro más primitivo. Empieza a subir. Vean que las tres vías, vean lo que importa aquí es el neuroquímico, dopamina, felicidad. Empieza a subir, pasa por el cerebro límbico, que es la parte de emociones, ahí me corrompe todo el cerebro, dentro del sentido de la palabra, a nivel de dopamina, y por último me llega al córtex frontal, o sea, a la parte racional. ¿Ustedes creen realmente cuando una persona ha generado expectativa y felicidad, al final va a decir que no a algo? Jamás, porque está totalmente obsesionado con esto. Este sentimiento, muchachos, de la motivación es más rápido que el amor. El amor dura 3 años, en este sentido. Esto puede durar de 1 hora, 1 minuto o 1 año completo. Depende. ¿Qué es lo que pasa? A nivel neural, nuevamente, crítica al neuromarketing. Si yo motivo a una persona y yo a la persona le doy lo que le prometí, ¿qué va a pasar con la motivación? ¿Terminó? Se dice que la manera correcta de hacer esto es satisfágalo a medias. Es decir, no le dé todo lo que le prometió, porque si usted le da todo lo que le prometió, no le queda nada más que dar. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La motivación es una esencia manipulativa total, ¿verdad? Que estamos manipulando y jugando quizás con lo más puro del ser humano, pero eso no deja de ser que sea cierto. Pero ojo con esto. Cuando vendemos a nivel neural tenemos que asociar 5 factores. Al fin y al cabo, lo que yo venda, lo que yo haga, llámese como se llama el negocio, servicio, etc., cae en una de estas 3. Cae en una idea, en una tradición, en una ideología, en un empirismo, en una realidad cognitiva. Vean una idea, por ejemplo, una idea es emocional, pero a la vez un poco pensativa. La tradición es una cuestión instintiva y sin razonamiento. Lamentablemente, la política queda en tradición. La gente vota y ni siquiera analiza por qué está votando. A diferencia de cómo debería ser la política, debería ser una ideología. La ideología es posináptica y neocortesiana. Aburrida, sí, aburrida,
pero racional. Empirismo es básicamente participar, y realidad cognitiva es cuando yo vendo algo que cambia la realidad de la persona. Si yo deseo encasillar un negocio a nivel neural, yo podría perfectamente, ¿por qué no?, plantear una cuestión como posicionamiento por factor de asociación. Si yo vendo una ideología a nivel de estudio, no vendo una idea, estoy vendiendo una ideología. Lo que pasa es que en este caso mi estrategia de comunicación cambia, porque cambia un enfoque total y absolutamente racional, versus vender una idea. Cualquier cosa, muchachos, que ustedes vayan a vender, llámese servicios, productos, podemos encasillarla ahí. Y entender que quizás la más fuerte de todas, lamentablemente, es la tradición, porque la gente piensa y no razona. Claro, para llegar a una tradición hay que tener una experiencia repetitiva de compra. Véanlo por acá. Lo más rápido que puedan, digan el color, no la palabra. Los que lo logran hacer, decir el color, no la palabra, los que lo logran hacer muy rápido son personas que usan más fácilmente el cerebro derecho, la parte emotiva, la parte límbica. Los que no lo logramos hacer, usamos más el cerebro izquierdo y la parte neocortesiana, lo cual no nos hace más inteligentes, simplemente que no podemos conectar cerebros. Usualmente, no siempre, las personas de ciencias sociales pueden decir la palabra, el color muy fácil. Los de ciencias económicas no podemos, nos enredamos de una manera. La excepción ahí en ciencias sociales es derecho. Derecho usualmente no pueden hacerlo, ¿ok? Las demás, publicidad, diseño gráfico, tienden a poder hacerlo. ¿Qué es esto, muchachos? Inteligencia, no, es simplemente capacidad de usar cerebros. Cuestiones ya a nivel cognitivo neurales que nos definen quiénes somos. Por acá, ya para ir cerrando, les voy a dar algunas técnicas ya específicas de cómo poder trabajar estas cosas. La primera técnica que hay que entender y tener clarísimo es el tracking visual. El tracking visual es entender primero que todo cómo funcionan los ojos y el cerebro. Hablamos de que el ojo izquierdo empieza por el lado derecho o conecta al lado derecho y viceversa. El concepto acá importante es el primer impacto que yo genero y el primer contacto. Si yo deseo que algo sea de carácter emotivo, tengo que sí o sí empezar por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque me conecta al lado derecho. Si quiero que algo sea más racional, empiezo diagramando por el lado derecho. O sea, el punto focal tiene que estar al lado derecho y viceversa. ¿Ok? Si yo quiero que algo sea enredado o quiero confundir un poco el mensaje, lo hago diagramado a ambos lados. ¿Ok? Por acá vamos a ver un par de ejemplos. Ese anuncio tiene una sola diferencia. El ojo, ¿verdad? El de la izquierda, la chavala me está viendo a mí. De una manera casi reptiliana, ¿verdad? Una manera casi hipotalámica, más bien. Me está viendo a mí. En el segundo está viendo la marca. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que más llama la atención? ¿Ella o la marca? Pareciera que ella, ¿verdad? Entonces, si ella está al lado derecho, está apelando a mi cerebro izquierdo. Si está apelando a mi cerebro izquierdo, está apelando a una cuestión racional. Y si está apelando a una cuestión racional, quiere decir que yo lo voy a comprar porque lo necesito, no porque me genere emociones. ¿Quién es el público meta acá? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿No es un poco contraproducente usar a la mujer? No sé si me captan la idea. Y vean cómo está probado esto. Los puntos rojos que van a ver es donde el ojo ve. La primera parte que el ojo ve. Los puntos verdes, es hacia dónde se dirige el ojo. Y lo que no tiene color es que no se vio. Arriba, la chavala me ve a mí, yo la veo a ella, pero veo la marca. No, ¿verdad? Veo un poco las letras arriba, pero no me acuerdo de la marca, no vi la marca, la vi a ella. Con solo cambiarle el ojo, sí, la vi a ella, pero automáticamente, ¿qué hice? Vi la marca. ¿Ok? Esto, muchachos, es el tracking visual, es saber hacia dónde va el ojo, ver qué va a ver la gente y entender por qué la gente va a ver eso. Por acá tengo otro ejemplo, quizás un poco más de carácter no tan emotivo como este. Lo ven acá. Al lado izquierdo, lindísimo el chiquillo, ¿verdad? Todo tierno, todo bonito. Lo veo a él, veo un poco el mensaje arriba, pero al final el producto que está abajo, no lo vi. Caso contrario, le doy vuelta al chiquillo, veo el mensaje, lo veo mucho más a fondo, lo leo, lo entiendo, y por último termino bajando al producto. ¿Ok? ¿Captan la lógica? Esto lo logramos con la otra técnica, que es la interpretación simétrica racional cerebral. Este punto
difícilmente se encuentra en la literatura y es quizás lo más importante de la ponencia. El cerebro, muchachos, empieza en el primer elemento y termina en el último elemento. Inicios y finales, simétricos. El hombre es emotivo y la mujer es emotiva, claro que sí, pero la racionalidad y el cierre simétrico hace que las cosas terminen. Es decir, los seres humanos pensamos en un inicio y en un final. Nos recordamos el inicio y el final. El ser humano, por definición incluso fisiológica, es totalmente simétrico. Es tan igual el lado derecho como el lado izquierdo, incluso a nivel físico. Véanlo por acá. En esta lámina, cuenten rápidamente las Fs de Fabiola que se encuentran. Solo las Fs. ¿Cuántas? 4. 5, 4. Ok, hay 6 Fs. Hay 6 Fs. ¿Qué es lo que pasa? La palabra of es tan pequeña, que en frases tan largas el cerebro no la ve. ¿Ok? Porque el cerebro ve el inicio y ve el final. Si alguien vio 4, es el promedio. Si alguien vio 5, cuesta mucho que alguien vea 5. La gente ve 4 ve 6. Los que vieron 6, genial. Y si alguien vio menos de 4, ya es una cuestión patológica. No, ¿okay? Usualmente el promedio ve 4 Fs. El problema es ese. El problema es que la palabra of, en comparación a palabras como scientific, es muy pequeña. Por ejemplo, acá. ¿Qué marcas vieron ahí? ¿Cuáles marcas? Adidas, 3M, su cerebro está tan fuerte, batallando tanto en el sentido de que tiene que dar una explicación lógica a las cosas, que él no le pudo haber visto 2M. Yo les garantizo que muchos vieron 3M, porque el cerebro los está engañando, el cerebro les está diciendo, ahí hay un 3M, porque yo he visto 3M antes y yo veré 3M toda la vida. ¿Por qué? Porque racionalmente el cerebro trata de batallar. ¿El ser humano es emotivo? Claro que sí, pero trata de batallar por todo. ¿Por qué creen que nos gustan los ovnis, nos gustan los fantasmas, nos gustan todo lo que no podemos explicar? Precisamente por este principio. Por último, tenemos el bendito y maldito factor dinero. El factor dinero es quizás el enemigo más grande de las ventas neurales. Es un elemento de neocórtex totalmente, es un elemento racional, es de interpretación directa, la gente no lo manipula, lo piensa como es, y tiene pesos mentales. O sea, puede ser para bien o puede ser para mal. Quizás la única forma en que yo puedo usarlo de manera emotiva es cuando lo utilizo por estatus, ¿okay? Que más bien le digo a la gente, usted me pagó esto, vale mucho, más bien presuma con eso, raje con eso, raje con que lo compró. ¿Qué se hace con el dinero? Vean, es que parece tan sencillo esto. Es hacer eso, así de sencillo. Neuralmente hagan eso, quítenle el signo de dinero, háganlo lo más pequeño y nunca extiendan el número. Nunca pongan decimales, nunca usen puntos, háganlo lo más pequeño que puedan y tírenlo de una vez al lado izquierdo, nunca al lado derecho. ¿Por qué al lado izquierdo? Perdón, al lado izquierdo, para que se vaya al lado derecho. O sea, que la gente no lo analice, sino que lo emotivice. El signo de dólar lo más pequeño posible y sin puntos. Y los que trabajan en cuestiones que tengan menús, llámese restaurantes o cosas por el estilo, jamás alineen los precios de más grande a más pequeño o de más pequeño a más grande, porque lo más caro no se les va a vender, nunca. ¿Okay? El ser humano empieza en inicios y termina en finales, entonces nunca van a vender lo más caro. Empiecen siempre de manera aleatoria los precios y nunca utilicen eso. O vámonos con temas más locos, temas un poco más manipulables. Ahí, por ejemplo. Hay un plato más grande, ¿eh? ¿Cuál es? Derecha, ¿verdad? Son exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro humano les está diciendo, un 8.15% más y 12 qué, 12 sonrisas, 12 qué, no me dice el símbolo de dólares. Entonces, algo tan sencillo como eso, permite que el factor precio no se elimine. Ojo, el factor precio nunca se va a eliminar y siempre va a entrar a jugar, pero por lo menos lo puedo minimizar. Dentro del precio tenemos una cuestión que se llama la ley de la continuidad. Esta es interesantísima. El ser humano empieza en inicios, termina en finales, pero no solo eso. El ser humano va a ver cosas que no existen, porque ya las vio antes. Va a analizar la suma de los objetos más allá que el objeto individual. Es decir, va a haber configuraciones previas. Nosotros, los seres humanos, vemos cosas donde no están porque estamos interpretando cosas de otra manera. Véanlo acá. Ahí no hay un cubo, y todo el mundo que está viendo. Un cubo. Inicios, finales, simetría, ley de la continuidad.
Pareciera que hay una más pequeña, son la misma. Ley de la continuidad versus perspectiva. Cuando ponemos dos cosas a la par, tenemos que darle ese elemento. El ser humano va a tratar de cambiarlas, va a tratar de hacer por asociación y por analogía una más grande que la otra. Y quizá la más interesante es esta. Cuesta ver que son iguales, ¿verdad? Es bien difícil ver que son iguales, y son exactamente iguales. Yo no lo creía hasta que tomé una regla y me tomé la molestia de medirlos. Son exactamente iguales. A esto lo llamamos el efecto Torre de Pisa. El efecto Torre de Pisa es súper interesante y se usa para una cosa a nivel neural. Si yo pongo dos elementos iguales a la par que tengan perspectiva, por definición se van a interpretar diferente. Si yo tengo que hacer una campaña enfocado a hombres y a mujeres y tengo que usar el mismo elemento, pero quiero que la mujer lo analice de una manera y el hombre de otra manera, lo pongo de esta manera. El lado izquierdo, enfocado a la persona que yo quiera que lo interprete de carácter emotivo, y al lado derecho a la persona que quiera que lo interprete de carácter racional. ¿Okay? Se usa cuando la campaña es mixta. No hacer dos anuncios, sino hacer un mismo anuncio con un elemento repetitivo de carácter simétrico y de carácter perpendicular, donde pueda dividirlo de esta manera. Y quizá la más divertida de todas es la vinculación. La vinculación es la más sencilla y nadie la usa. Es algo tan básico, barato, no requiere mayor inversión. Y es básicamente utilizar el elemento de la persona, la percepción del cliente. Ponga al cliente dentro del anuncio. Haga algo en el anuncio o en su producto que se identifique con la persona. Es decir, que la persona pueda meterse y decir, ese soy yo usando el producto, ese tal cual podría ser yo eventualmente. Vincular a una persona a un anuncio o a una campaña es algo como esto. ¿Cuál es la marca del producto? ¿Cuánto sale la marca en el anuncio? Nada. ¿Y por qué se acuerdan? Primero porque se vinculan con la situación. Nos vinculamos con eso que eventualmente uno podría decir, mira, algo parecido me ha pasado, tal vez no con un yeso, pero algo parecido me podría pasar. Y al final, ¿con qué cerramos? Inicios y finales, la marca al final, ¿okay? Para que la gente se acuerde de la marca. Esto es vinculación. Cualquiera puede cocinar, es el mensaje de la película. Si no han visto Ratatouille, porfa, veanla. Cualquiera puede cocinar. Yo no usaría una rata para cocinar, pero bueno, lo cierto es que la película funciona. Esta película está llena de neuromarketing, incluso cuando el chavalo al final va al restaurante, ¿se acuerdan? Que le dan el Ratatouille y se acuerda de la infancia, cuando estaba chiquitillo. Esto es vincular. El mensaje cualquiera puede cocinar es poner a la persona dentro del producto, que en este caso el producto es una película. El diseño es importante y el diseño se habla de que la diagramación racional o la diagramación de carácter lógico empieza arriba y termina abajo, o empieza a la derecha y termina a la izquierda. Diagramaciones hay muchas, quizás esas son las que más han estudiado ustedes o las que más han visto. Se usa mucho a nivel de diagramación, a nivel de diseño gráfico, ciencias visuales, etc. Pero no implica neuralmente que un diseño que empiece por la izquierda y termine por la derecha me vaya a generar un impacto mayor. Vean el ejemplo. Este diseño, ¿por dónde empieza? ¿Arriba o abajo? Habrá tanta gente que diga arriba como que diga abajo. Para mí esto en particular es una obra de arte. Ese diseño no tiene punto focal, usted puede empezar a verlo por donde quiera, no tiene punto de fuga, no tiene puntos áureos, y la diagramación de colores es fenomenal, ¿verdad? Usted puede ver, por un lado le genera sensaciones suaves, por otro lado un poco más de sensaciones fuertes, y no tiene un carácter ni racional ni emotivo. Con cosas como estas yo puedo transmitir virtualmente cualquier información, tanto a nivel racional como a nivel emotivo, a contrario censo de cosas como estas. A pesar de que está disperso, tiene una diagramación muy lógica, perpendicular. Empieza a la izquierda, termina a la derecha. Uno podría decir que el punto focal es la mano, pero creo que no, ¿verdad? Creo que todo el mundo empieza viéndolo por arriba. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuevamente, el cerebro está diciendo, empiece, termine. A diferencia de cosas como estas. Un elemento focal muy fuerte, que es la taza, y una dispersión enorme. El mensaje puede tergiversarse. Puede funcionar si yo lo que quiero es tergiversar el mensaje. Si quiero usar una disonancia o una cuestión ahí a nivel de carácter irracional. Pero por ejemplo acá, no sé si todos vieron la mano que está a la derecha. ¿Okay? Mucha gente no la ve. ¿Por qué? Porque se enfoca tanto en la taza
y se enfoca tanto en otros elementos y se pierde completamente. En este caso estamos hablando ya de dispersiones, completamente a nivel gráfico de dispersiones. Esto funciona también para cosas como estas. Yo tuve chance hace como 2 meses de estar en Suiza dando una charla parecida a esta, pero meramente para restaurantes, y hablábamos de diseño de platos. Vean este plato, un diseño directo, perpendicular hacia arriba. Sin embargo, no desperdiciamos las curvas. Usamos algo en la naturaleza, círculos, curvas. Nuevamente, le estamos diciendo a la mente, cierre, inicie y cierre procesos, pero no perdamos esa parte de la comida que es la parte instintiva. La parte de la comida es casi reptiliana, es casi fundamental. Este otro, un poco más disperso, pero nuevamente, un inicio, un final, 3 elementos distractores, pero nuevamente le decimos al cerebro, empiece por acá, termine por acá. Involúcrese con el plato, siéntase con ganas de meter la mano ahí, pero siempre un poco más simétrico. Vean la diferencia entre este y este, ¿verdad? Quizás aquí es un poco más frío, aquí es un poco más cálido. O bien, cosas como estas, ¿verdad? Fenomenal. Ahí, el punto focal, yo esperaría que hayan sido las piernas, no otra cosa. Que lo primero que vieran fueran las piernas. Ese diseño en particular me genera una parte casi instintiva, casi hipotalámica. Válido también, totalmente válido. En mercadeo es una cuestión que se ve en los cursos básicos, Mercado 1, Mercado 2, es la decisión de compra y particularmente la cuantificación de la decisión de compra. Y tradicionalmente nos han dicho que es emoción más racionalidad más el factor desconocido. El neuromarketing le agrega ese 1 menos emotividad. En economía eso es básicamente una sensibilización. Ahí lo que estamos haciendo es agarrando la racionalidad y llevándomela al máximo, ¿okay? Es decir, quitándola completamente. Le quito el factor desconocido. En mercadeo, el factor desconocido lo dejamos en un 50%, el mercadeo no logró bajar de 50% el factor desconocido. El neuromarketing, caballeros y damas, se los deja en un 20%. Con esta ecuación se los deja en un 20%. Ahora les voy a dar mi correo si alguien quisiera ver un poco más teoría de esto, que es interesantísimo. Acá tengo el ejemplo de las herramientas. Vean cómo las herramientas que ustedes utilicen, sobre todo a nivel neural, nunca van a fallar. Ok, acá tenemos un objetivo que era clarísimo, la charla tenía un objetivo clarísimo, usó una herramienta y tuvo un resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando una herramienta, la misma herramienta, llámese en este caso carácter neural, la utilizo en un contexto equivocado? La herramienta falla. La herramienta da exactamente el mismo resultado que dio la primera vez. Da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que falla en este caso? Contexto, el objetivo, la manera de aplicarlo. Entonces, cualquier herramienta que se utilicen en cuanto a temas neurales va a funcionar. Estas son las 6 estrategias que hay ahorita en este momento en lo que es neuromercadeo, que es básicamente el tema de neurocomunicación, el tema de lo que es sistema de recompensas. Apliquen ese sistema de recompensas, denle a la gente las cosas a medias, lo cual suena raro y es contraproducente con toda la teoría de mercadeo, pero si usted a la gente le da todo lo que quiere, no lo vuelve a comprar, así de sencillo. Entonces, denle a la gente, sí, pero no todo. Cuantifiquen la decisión. Esa técnica, a veces en mercado yo no sé por qué se deja tanto de lado la parte numérica, pero esa técnica funciona, las empresas lo hacen, en la calle realmente se hace, cuantificar la decisión, perdón. La mezcla, utilicémosla con lo que vimos, hemisferio, sinapsis, técnica y neuroquímico, y hablemos de segmentación neural.
¿Por qué no, como les digo, llegar a una asesoría a una empresa y plantear, hagamos un segmento de mercado posináptico, límbico, del lóbulo frontal y reptiliano? No sé qué, ahí este más sabe, algo fue a la U a hacer. Entonces, eso es hablar de neuromercadeo, manejar la terminología y lograr realmente aplicar estas cosas. Esto es lo mejor y lo más brillante que yo he visto en los últimos años en comunicación neural. Más allá que eso, resume todo lo que hemos hablado. Denle una leída, por favor. Cuando terminen de leer, vean la cara de la tiburona, solo la cara de la tiburona, perdón, del tiburón, del celeste, solo la cara del tiburón cuadro a cuadro. Y después vean la cara de la tiburona cuadro a cuadro. Vean el primer cuadro. El chavalo observa con su racionalidad masculina, ¿verdad? Observa que pasa algo. Entonces, ¿qué llega a pregunta? A una pregunta muy lógica. ¿Estás de mal humor? ¿Qué te pasa? ¿La respuesta? Entonces empieza a discriminar neuralmente y dice, es algo que yo dije, lo plantea en positivo. No. Entonces le cambia la pregunta racionalmente, era una criatura racional completamente. Es algo que no dije. No. Entonces se queda pensando y le cambia la pregunta. Es algo que yo hice. No. Se la cambia en positivo, en negativo. Es algo que no hice. Y vean acá, el proceso sináptico, neural, neocortesiano, neuroquímico, vean los ojos del chaval, pensando, ¿verdad? Y vean la pregunta a más no poder de racionalidad pura y sencilla, teoría pura de la racionalidad, si cabe la palabra. ¿Es algo que yo dije en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debía haber hecho, o al menos debería haberlo hecho diferente, y tomando en cuenta tus sentimientos? Y vean la respuesta, quizás. ¿Ok? Claro, ¿quién tiene la culpa acá? Códigos neurales diferentes, nada más. Los caballeros deben de estar diciendo, de ella, ¿por qué no le contesta? Y las damas deben de estar diciendo, si sabía que pasaba algo arriba, ¿para qué preguntó? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Nadie está equivocado, simplemente son códigos neurales diferentes. Él puede seguir preguntando toda la noche ahí, que simple y sencillamente no le va a llegar. ¿Por qué? Ella está en un estado límbico, reptiliano, con una adrenalina más no poder, con una furia y un temor, y él está preguntando con el neocórtex. No se van a poner de acuerdo. Así de sencillo. Cuidado si no es más culpable el tiburón, ¿verdad? Cuidado. Y cierro con esto. El hombre es emotivo y racional. Hombre, mujer, emotivos y racionales. Sí somos más emotivos, pero la racionalidad cierra las cosas. El mensaje va en función de la sinapsis. Entre más información den ustedes, más sinapsis hacen. Y entre más información, menos emoción generan. La técnica, siempre acuérdense de la región cerebral, porfa. Nunca hagan una técnica por hacerla, piensen y cuestionen en qué región cerebral vamos a atacar. La graficación es importantísima, va a crearme percepciones, y la sensación siempre va ligada a los neuroquímicos. Acuérdense del SARA, sistema ascendente reticular de recompensas, o como se diga. Esto es la motivación, y démosle a la gente las cosas sí, pero no completas. Simétricos, cierren las cosas, principios y finales, el factor dinero lo más bajo que se pueda, y vinculen a la gente, pongan a la gente dentro de lo que están haciendo. Es la única manera que realmente la gente se sienta parte de. Por acá les dejo mi correo, si alguien quiere información adicional, si alguien quiere compartir alguna idea, si alguien quiere algún artículo, alguna cuestión, con todo gusto. De mi parte, gente, fue un verdadero gusto estar por acá, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.